Hola, buenos días, ¿cómo están? A nombre de Diario Financiero, del S Business School y de Vinculación, les doy la bienvenida a un nuevo encuentro del Club Somos Financieras, que es un club que tiene Diario Financiero para promover y para visibilizar a las mujeres que están haciendo cosas en el sector público y en el sector privado. Mi nombre es Isabel Ramos, soy editora de proyectos estratégicos del diario y además lidero esta comunidad que se llama Somos Financieras. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo diría que junto con el crecimiento es de los más importantes que tenemos en la agenda país en este momento, que tiene que ver con el empleo y nosotros lo denominamos el empleo y la deuda urgente de 2025. Para hablar de eso tenemos un panel extraordinario el día de hoy. Está con nosotros Lorenzo Gasmuri, quien es presidente del directorio de la Asociación Chilena de Seguridad, así que les pido un aplauso, por favor. Está también con nosotros Natalia Lidihofer, ella es directora ejecutiva de El futuro del trabajo de Sofofa Capital Humano. Un aplauso. Y también está con nosotros quien nos recibe en su casa el día de hoy, Cecilia Cifuentes, quien es directora del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes. Para dar inicio a esta conversación, me parece importante que pongamos la pelota al piso, como dicen los futbolistas, y hablemos un poco de cuál es el contexto en que estamos y cuál es el diagnóstico que tenemos de la situación del empleo actual. Y me parece, Cecilia, que tú eres la persona correcta para hacernos este diagnóstico de cómo estamos en este momento. Bueno, muchas gracias Isabel, muchas gracias a Somos Financieras por esta invitación. Yo creo que el título resume muy bien el problema que tenemos. O sea, tenemos un problema serio de empleo. Se ha hablado de la emergencia laboral no declarada. A mí me parece que también es una deuda urgente porque, claro, todos conocemos la cifra de desempleo actual que se dio a conocer a fines del mes de agosto y que fue un 8,7%, lo que significa que hay casi 900.000 personas que están buscando empleo y que no encuentran. Y la verdad que si uno revisa los datos de empleo hacia atrás, no tenemos ningún periodo en que en una situación en que la economía no está en recesión, estamos creciendo poco, es cierto, pero no estamos en recesión, no estamos en una crisis y tengamos una tasa de desempleo tan alta. Esta es la tasa de desempleo más alta que hemos tenido en un periodo de normalidad y nos refleja esta situación de casi 1 millón de personas que están viviendo la angustia de buscar un empleo y no encontrarlo. Después hay datos que muestran que también ha aumentado el periodo en que lo que se demoran las personas en encontrar empleo, pero creo que todavía eso esconde una realidad que a lo mejor es más estructural y que también es preocupante, porque estamos acostumbrados a mirar la tasa de desempleo, pero la tasa de desempleo lo que mide es qué porcentaje de las personas que están dentro del mercado laboral, lo que se llama la fuerza de trabajo, no encuentran empleo. Pero hay una parte que queda un poco oculta, que son los laboralmente inactivos, y que es una tasa altísima en Chile. Casi un 40% de las personas en edad de trabajar están fuera del mercado laboral. Y lo grave es que esta tasa de inactividad ha tendido a aumentar. O sea, tenemos cada vez más personas que deberían estar en el mercado laboral. Esto respecto a la población en edad de trabajar, que son los mayores de 15 años. Un 40% de esas personas están fuera del mercado, no están medidos en el desempleo. ¿Por qué? Porque no están buscando empleo. Y ese es un tema bien significativo. Y por último, como para ir cerrando un poco este diagnóstico, es muy bueno mirar la tasa de desempleo, pero también es súper importante mirar este otro lado y mirar la tasa de ocupación o la tasa de inactividad. Y si uno mira la tasa de ocupación, aquí está esto que David Bravo nos recuerda todos los meses de cuántos empleos nos faltan para recuperar la tasa de ocupación que teníamos antes de la pandemia. Y nos faltan como 300.000 empleos, 250.000 de hombres y 50.000 de mujeres. En ese sentido, las mujeres han recuperado un poco más la tasa de ocupación previa, pero eso tampoco es muy exitoso porque nuestra tasa de ocupación, como les decía antes, es muy baja respecto incluso a los países de América Latina. Los países de la OCDE, por ejemplo, no solo ya recuperaron la tasa de ocupación que tenían antes de la pandemia, sino que están con tasas de ocupación más altas. Y esto es súper interesante porque uno dice que en realidad la ocupación está cayendo por el cambio tecnológico, pero lo que vemos en los países desarrollados no es así. Tienen tasas de ocupación más altas que lo que tenían antes de la pandemia.
Y si nosotros quisiéramos aspirar a tener la tasa de ocupación promedio de la OCDE, nos faltan 800.000 empleos. 800.000 empleos. Esa es la meta que uno se debería poner y esa es la parte como que está bastante oculta en este diagnóstico del mercado laboral, que tenemos este sesgo a mirar a los desempleados, pero nos olvidamos de mirar a los que deberían estar en el mercado laboral y están fuera. Y no sé, después podemos a lo mejor mirar quiénes son y tratar de hacer un poco de zoom en estas personas que están fuera. Son personas que son muy ricas y por eso no trabajan, y la realidad no es esa. Entonces ahí uno se explica temas de crimen organizado, narcotráfico, pero si quieres, para dar este cuadro Sí. general, después podemos mirar un poco más el zoom de la situación. Y ya lo adelantaste, ¿y por qué también el tema del empleo es tan relevante para la sociedad en su conjunto y para el desarrollo, en el fondo, al que nosotros como país queremos aspirar? Natalia, quería preguntarte, Cecilia nos habló de las cifras macro, pero sé que también hay algunas cifras que no se ven tan a simple vista o que no son tan medidas, que también reflejan ciertos fenómenos que se han ido dando en el mercado laboral últimamente. ¿Nos puedes comentar de qué se trata eso? Sí, primero agradecer la invitación y agradecer hablar después de Cecilia, que pone un mapa de conversación sobre el cual poder hacer algunos zoom, ¿no? Yo también soy apasionada de tratar de entender el mercado laboral y qué está ocurriendo ahí, y hay algunas preocupaciones que creo que no están relevadas suficiente. Cecilia decía, están aumentando los tiempos de demora para encontrar trabajo, y la verdad que eso da como resultado un factor que no teníamos, que es la cesantía de larga duración, gente que pasa más de un año fuera del mercado laboral y que luego de cada día es más difícil y más exponencial que puedan volver al mercado laboral. Y eso ha crecido 8 veces en los últimos años, ¿no? No es un fenómeno que nosotros estuviéramos mirando y no hay, sobre todo, no hay instrumentos de política pública que tiendan a solucionarlo, ¿no? Como sí hay otros instrumentos que tienden a otros fenómenos. Y otro fenómeno que me preocupa particularmente y que por suerte estamos empezando a conversarlo más es el subempleo. Si uno mira de la gente que está sin trabajo y está tratando de entrar en el mundo del trabajo, hay una porción muy grande que ha crecido mucho en el último tiempo, que son profesionales de 35 años aproximadamente, que tienen expectativa de encontrar trabajo en su profesión y que o están encontrando trabajo en cosas alejadas a la posibilidad que les daba su profesión o en menos horas de las que esperaban. Y eso se llama subempleo o cesantía ilustrada en el caso que de frente ya no encuentren trabajo. Y tampoco tenemos instrumentos pensados para ellos, porque en general la política pública no estaba orientada a profesionales, ¿no? En el caso de desempleo. Y al igual que Cecilia, uno trata de entender qué está pasando en el mundo con estos fenómenos, para entender si en el futuro, o sea, por una cosa es mirar las estadísticas y entender las tendencias desde atrás, y otra tratar de entender lo que viene en el futuro para ver qué nos falta desarrollar distinto, ¿no? Y ahí a mí me genera más preocupación, porque en las últimas semanas hemos visto algunos papers que están estudiando el efecto de la inteligencia artificial en profesionales, y empiezan a aparecer los primeros números en donde los profesionales, más bien, si lo podemos decir, promedio, de 35 años o de ingreso al mundo del trabajo, empiezan a verse afectados. En economías donde está creciendo el empleo, empiezan a decrecer el empleo de profesionales de 30 años o de primer ingreso, y sobre todo de universidades promedio, ¿sí? Como las universidades las que salen con un sueldo más bajo por ahí, ingresan bien, las top ingresan bien, pero empieza a aparecer una masa grande de profesionales de universidades promedio que no encuentran el primer empleo porque están desapareciendo esos primeros empleos, ¿no? Y yo creo que esos fenómenos, que son más bien nuevos, también merecen empezar a preguntarnos qué hacemos con ellos. Y por ahí va a venir, digamos, la segunda ronda de preguntas, porque lo que plantea es súper interesante y efectivamente son cosas que no se ven en las estadísticas que nosotros tenemos a mano, que mide el INE, por ejemplo, y que nos permiten tener una visión más completa de lo que está pasando con el mercado laboral. Lorenzo, tú eres presidente de la ACHS y, y además eres past president de ICARE, has tenido una vida en el sector empresarial súper destacada. ¿Cómo se está viendo desde el sector privado el fenómeno del desempleo? O más que o sea, el desempleo, pero al mismo tiempo la falta de creación de empleo, que yo creo que es lo que más nos preocupa. Bueno, yo diría que el diagnóstico es bien mixto. Por un lado, es evidente que el país dejó de crecer,
y se ha creado mucho menos empleos. Vemos años de Piñera 1, por ejemplo, en que se creaban 300.000 empleos al año y caemos en un periodo de muy baja creación de empleo. Lo segundo que es extraño, post pandemia se desacopló el crecimiento con el crecimiento del mercado laboral. Si ustedes toman 2019 a 2024, a 2025, junio, el IMASEC creció 13% y el empleo creció un 4%. Y ustedes miran para atrás, eso no pasaba. Entonces hay algo más que está ocurriendo, que no es solo crecimiento, que está detrás de estas cifras. Las cifras son bien dramáticas. Cuando hablamos de empleabilidad del 57%, bueno, en hombres el 70 y tanto y en mujeres un 47%. Luego hay una desigualdad de género feroz en el acceso al empleo. Y otro matiz que es raro, que si tú le abras, te doy un ejemplo. La mayor debilidad hoy día para poder construir una planta desaladora en el norte es la falta de soldadores para esas líneas de conducción de agua. Tú dices, pero ¿cómo en un país con un 8,9% de desempleo no hay soldadores? Entonces también hay un diagnóstico en el mundo empresarial que efectivamente hay escasez de mano de obra en algunos rubros. Entonces, por ejemplo, hay 60% de las empresas reporta que falta talento calificado. Yo le pregunto a las constructoras, bueno, cuando vuelva a partir la construcción, no, mis antiguos albañiles hoy día son informales y están trabajando en aplicaciones. Entonces el diagnóstico es complejo porque no es solo volver a crecer, que hay que volver a crecer de todas maneras, pero tenemos que mirar el mercado del empleo con más profundidad. Ejemplo, yo estoy en el directorio de la Cámara, ponte tú, la Cámara de Comercio de Santiago, y el agobio con el número de legislaciones laborales que están por salir. Y estamos diciendo, mire, bandera blanca, bueno, juntémonos, sector privado y gobierno, pongamos paño frío, porque si seguimos con legislaciones laborales que encarecen el empleo, estas cifras no van a mejorar. Segundo, que es importante volver a poner el énfasis en las cosas más relevantes. Tenemos un gobierno feminista, el proyecto Sala Cuna Universal está en el Parlamento del 2013. En ICAR hicimos un evento hace como 18 meses y dijimos, ya, ahora sí, estaban todos los políticos, pero la capacidad de negociación se agotó con la reforma de pensiones. Pero ese es un tremendo tema que sigue pendiente. Estamos planteando, por ejemplo, una moratoria, de decir, mire, dejemos tranquilo el mercado laboral durante unos 18 meses para que el sistema se adapte. Yo en la Cámara vemos el mundo de las pymes, en que el impacto de la ley Karim, el impacto de las 40 horas, las distintas normativas que están siempre pensadas para una empresa grande. La empresa grande se adapta con facilidad. La empresa chica le cuesta mucho adaptarse a esto. Y por lo tanto, Y es muy costoso. es muy costoso. Creo que la colaboración público-privada es fundamental. La Cámara está echando a andar una comisión en que estamos diciendo, tengamos a la Dirección del Trabajo, tengamos al Ministro del Trabajo, expliquemos el problema que las empresas están viviendo, porque yo creo que hay que ponerle rostro a esto. A mí me gusta cuando Cecilia pasa del 8,9 al 900.000 personas que están buscando empleo y no encuentran. Pongámosle rostro a esta cuestión. Y fíjense bien, si ustedes miran para atrás la curva, por ahí por el 2013 el desempleo fue un 5,8. Entonces como que nos acostumbramos a tasas de este tipo, que los economistas las ponen en número, pero creo que es importante darle rostro. A la empresa grande no le está afectando tanto, porque esa empresa está con sus planes. Lo bonito del mundo empresarial es que sus ciclos no son 4 años, son 20, 30 años, pero a la empresa mediana y pequeña esto le está afectando mucho. Y por lo tanto creo que es muy necesario espacios como este, votando la ideología. Les voy a dar un ejemplo de ideología desde mi lado. Cualquier incremento del sueldo mínimo por arriba del incremento de la productividad va a generar desempleo. No, mi hija que es doctora en economía me dice, papá, eso no es verdad. Pero por supuesto, si tenéis 3 incrementos del sueldo mínimo en 3 años, obviamente, entonces hay que votar ideología. Cuando hablo de ideología veo, por ejemplo, el proyecto de negociación ramal. Eso no tiene ningún aporte, al revés, lo único que va a generar problemas al mercado laboral. Entonces tenemos que aproximarnos a esto con buena data y con diagnósticos sin ideología, porque este tema tiene urgencia y yo siento que en la agenda actual del gobierno la urgencia se perdió. Tomándome de tus palabras, Lorenzo, tú numeraste varias cosas y algunos economistas han puesto justamente el punto sobre el alza del costo laboral y más alza de salarios versus la productividad, que no avanza. Entonces te quería preguntar, Cecilia, ¿cuáles son esas barreras o cuáles han sido los factores de fondo que están haciendo que, pese a que estamos creciendo poquito,
el empleo no se mueva. El año pasado se crearon solamente 141 empleos en un año. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, son varios factores. En general uno no podría decir, mira, es solo el aumento del salario mínimo. Yo creo que aquí hay un mix que ha generado un aumento, como decía Lorenzo, un aumento del costo laboral que viene dado por el aumento del salario mínimo, la ley 40 horas, la ley Karin, que, a ver, la ley Karin no es un aumento en el costo de contratación, pero sí, la ley Karin lo que uno escucha es que ha deteriorado el tema del clima dentro de la empresa y como de alguna manera está esta sensación de contratar a alguien es un problema. O sea, y esa es la peor mirada que podemos tener, que para un empleador diga voy a tratar de evitar al máximo contratar gente porque es un problema tener gente. Entonces, de alguna manera hemos ido hacia allá y por otro lado, esto se da en conjunto con el cambio tecnológico que tú señalabas y que lo que uno ha visto hasta ahora, sin todavía medir el impacto de la inteligencia artificial, pero sí el de la automatización, cuando uno ve por sectores, porque esto que yo les decía, que nos faltan empleos, que se perdieron puestos de trabajo, que tenemos una brecha con la OCDE. Entonces uno puede empezar a mirar en qué sectores están, qué escolaridad tienen los que se perdieron. Y si uno habla de sectores, hay dos en que hay una pérdida, que es en la agricultura y en el comercio. Entonces es bien evidente que no es solo costo, que ahí también entra el tema de la automatización. En la agricultura había un proceso de automatización que curiosamente se aceleró con el IFE universal, porque la gente en los campos no quería trabajar, entonces los agricultores hicieron la inversión de automatizar y tener cosechadoras mecánicas, porque no tenían gente que quisiera cosechar. Bueno, una vez que ya hicieron la inversión de la cosechadora mecánica, no vuelven a contratar gente. Y ese es un sector en que se han perdido puestos de trabajo y el comercio, probablemente por el comercio digital, también hay una pérdida. Y ahora está el temor de que efectivamente la inteligencia artificial afecta a empleo calificado. Y probablemente, como tú dices, ¿cuáles son los más afectados? Los que buscan trabajo por primera vez. Entonces, es esta combinación de tener mayores costos lo que tiende a afectar un poco más a los trabajadores menos calificados. El salario mínimo no afecta a los trabajadores calificados, pero sí a los menos calificados, junto con este proceso de cambio tecnológico tan acelerado que tenemos. Y además estaba leyendo a propósito de las últimas cifras del INE, también hay una dispar realidad en Chile completo. Sí. O sea, hay regiones donde se están creando empleo y otras regiones donde hay destrucción de empleo, como la región metropolitana. Es un súper buen punto y la verdad que ahí tenemos un déficit los economistas que yo creo que es como bastante generalizado, que siempre miramos el dato Chile. Y hay poco dato regional en Chile. Es parte del centralismo que tenemos. Pero cuando uno hace estos análisis por regiones se da cuenta que este no es un país absolutamente homogéneo, las realidades son muy diversas y tiene que ver con que los sectores productivos en cada región son bien distintos. O sea, la composición de la producción es distinta, entonces la composición del empleo también es bien distinta. Natalia, tú esbozabas que también estabas observando si esto era un fenómeno más bien local o global. ¿Qué es lo que se está viendo afuera? ¿Esto nos está afectando solo a nosotros o también hay algo que es más bien un cambio en el mercado laboral global post pandemia? Voy a llegar ahí, pero déjame tomar desde Lorenzo para adelante, para ponerle cara y agarrar la provocación de qué significa esto en la gente. Lorenzo traía el comentario de que el 60% de las empresas dice que no encuentra gente con las habilidades que requiere. Eso es un dato que se viene midiendo hace como 8 años por los observatorios laborales y no cambia. Todos los años es 60%. ¿Ya? Y uno trata de entender por qué. ¿Cómo puede ser que el desempleo cambia, la ocupación cambia y no cambia ese dato que se recoge directamente desde las empresas? Y el análisis que hemos hecho de ese dato dentro de los observatorios es que nosotros cuando partimos estas mediciones voy a hacer caricaturas, ya voy a exagerar un poco las formas para que se muestre más nomás, es más complejo que lo que voy a decir, pero pensábamos que la automatización y después la inteligencia artificial iba a destruir empleo, iban a desaparecer empleos enteros y iban a aparecer empleos nuevos. ¿Sí? Y teníamos ejemplos de cargos que no iban a existir más y los que nos imaginábamos en el futuro. Pero la verdad es que el efecto no fue ese el mayoritario. Pasó eso, pero pasó mucho menos. Lo que pasó mucho más fuerte es que adentro del trabajo, el trabajo se modificó profundamente. ¿Ya? Déjame poner un ejemplo de esto. El operador de planta productiva de alimentos no desapareció. Las plantas de alimentos siguen teniendo operadores.
Pero si ustedes cuando piensan en ese trabajo se imaginan una mujer de cofia con delantal blanco que toca materia prima, no existe más ese empleo. Se llama igual, pero lo que hay es una persona con una tablet, con información, viendo alertas y que nunca ve la materia prima porque la materia prima está pasando por un proceso automatizado. ¿Ya? Y en profundo lo que pasa entonces es que las habilidades que tiene que tener la persona cambiaron sustancialmente. ¿Ya? Hay algunas que siguen estando, por supuesto, pero la mayoría cambiaron. Y eso es difícil de medir en las estadísticas, es difícil de entender, porque en Chile no tenemos estadísticas de match de habilidades. ¿Ya? En otras partes del mundo se mide, pero en Chile no se mide, podemos hacer suposiciones, pero no se mide. Entonces, lo que estamos viendo es una transformación que hace que pueda ser posible, que voy a exagerar, es más complejo que esto, pero la mujer de cofia blanca diga, no encuentro empleo, estoy buscando, y sea parte de los cesantes. Y de otro lado está esta empresa que dice, no encuentro las personas con las habilidades que se necesitan, porque pone el aviso de operador y no llega a las personas con las habilidades que se están buscando. ¿Ya? Esa es la complejidad que creo que está marcando mucho y que no se ve clara en las estadísticas, pero sí se ve cuando uno entra a trabajar en las empresas. Están cambiando los match de habilidades, la inteligencia artificial yo creo que va a profundizar mucho eso, y eso sí uno lo puede mirar en datos de afuera que sí se miden. Estados Unidos tiene la ventaja de tener estadísticas laborales que tienen las mismas estadísticas con muchos años y miden este tipo de cosas, ¿no? Miden match de habilidades, están cruzando datos que nos muestran ya que la inteligencia artificial aparte está complejizando porque está, como estaba diciendo Cecilia, ampliando la cantidad de trabajadores que son afectados. Automatización estaba en operadores, inteligencia artificial ya está en los cargos de inicio de profesionales. Entonces, cuando uno se aleja y mira esto, estamos viendo una transformación muy grande, en niveles y capas distintas, y que las últimas que estamos viviendo no las entendemos. No las entendemos porque somos muy nuevas. Ahora, nosotros hicimos en Chile un estudio que es pionero en el mundo. Por primera vez, ahí estamos nosotros a la vanguardia, porque con Stanford medimos el impacto de la inteligencia artificial en las 100 ocupaciones en donde trabajan el 65% de los chilenos. ¿Ya? Y aprendimos algo muy importante, que la transformación de la IA, el impacto, no se mira en el trabajo completo. Es muy obvio lo que voy a decir, pero hasta que no te lo dice Stanford no te das cuenta. ¿Ya? Eso pasa. No es en el trabajo completo, es en las tareas que hay que ir a mirar el impacto de la inteligencia artificial. ¿Ya? Y cuando uno mira la tarea, lo que pasa es que la dinámica tecnología-persona cambió profundamente. ¿Ya? Eso no pasaba tanto con automatización. La automatización cambia tareas. En el mundo de la inteligencia artificial te cambia la tarea y tú lo que tienes que hacer y tus habilidades son distintas ahora. Voy a poner ejemplos de vuelta exagerados, ¿ya? Solo para mostrar. Un analista, que son los cargos de inicio de profesionales que salen a buscar el primer trabajo, tenía que tener habilidades matemáticas y lógicas para entender bases de datos. ¿Ya? No se esperaba que entendiera el negocio, porque para eso tenía un jefe que le explicaba. No se esperaba que pudiera interpretar el dato con mucha precisión, porque tenía un jefe que hacía ese trabajo, ¿sí? Se esperaba que pudiera hacer el análisis. Pues bien, eso cambió radicalmente. La tarea del analista hoy no es matemática. La lógica y la matemática la agrega la inteligencia artificial. Se espera que tenga el contexto del negocio para poder entenderlo y hacer preguntas correctas a la data. Eso cambia todo. ¿Ya? Y pasa con los abogados también. Los todos. abogados tenían un trabajo inicial muy de rutina, muy de memoria, muy de estudiar, y ahora todo eso te lo puede hacer la inteligencia Absolutamente. artificial. Esta es la transformación, ¿no? Esos ejemplos te permiten ver que no es el abogado que va a desaparecer, pero la tarea del abogado está transformándose muy rápido. Tenemos todavía data muy inicial y lo que cambia es la granulometría, las habilidades que tiene que tener. Si al abogado lo formaron durante 7 años para poder responder de memoria a muchísima información, y era dificilísimo lograr eso, todo mi respeto por los abogados, por conseguir eso, pero ahora la información la tienes en la mano, disponible, y la puedes comparar y puedes hacer cuadros en un segundo. ¿Qué habilidades tiene que tener el abogado? Esa es la transformación que yo creo que estamos viendo en este momento. Lorenzo, para seguir con eso, ¿tú crees que existe una brecha entre lo que las empresas necesitan, lo que el mercado laboral necesita y lo que nosotros estamos formando como Absolutamente. profesionales? A ver, yo diría dos cosas. ¿Eh? Primero, este es un fenómeno muy acelerado. Piensen ustedes, les aseguro que el 1 de septiembre del año pasado ninguno de nosotros había usado ChatGPT. Estábamos todavía en Google. Y hoy día, esto es una marea, es de una velocidad. Hace 1 año y medio hablábamos de metaverso en ICARE. Ese era lo que estaba de moda.
chao metaverso, y estamos en otro. Entonces esto viene a una velocidad brutal, que efectivamente no estamos preparados, y creo que si tú me dijeras, tenemos que cambiar la forma que preparamos a los profesionales, por supuesto, pero no sabría decirte cómo. No sé si me entiendes. Es fácil decir, hay que cambiar la rutina en la sala de clase. Yo hago clase y digo, ya, ayúdenme a cambiarla. Una cosa es decir, tenemos que usar herramientas digitales para que un alumno de cuarto medio aprenda otras cosas. Lo firmo, pero ¿cuáles son? Entonces, por un lado, tenemos el problema de que ya está registrado y que Natalia lo confirmaba, las empresas no están encontrando las habilidades en la gente que postula que necesitan. Por otro lado, las empresas están consumidas en operar. Y por lo tanto, el pensar en reskilling, en pensar tienes que tener una gerencia de personas mirando el futuro, y eso en general no está todavía. Entonces creo que espacios como este, el trabajo que hace Natalia desde Sofofa, de decir, miremos el futuro. Este mismo estudio, no sé si es el mismo, pero de Stanford, te dice, en los últimos 3 años, la demanda por trabajo, por el primer trabajo de gente de menos de 25 años cayó un 30%. McKinsey me dice, yo estaba con McKinsey en Silicon Valley, me dice, estamos contratando 1/3 menos de ingenieros junior, porque las herramientas hoy día nos hacen el análisis que antes tenías un ingeniero civil o un ingeniero comercial. Entonces siento que las empresas vamos tarde, y creo que hay que acelerarlo. Y déjame darles mi impresión de lo que pasó en la pandemia, fíjate. En la pandemia las empresas se tuvieron que digitalizar. Se demostraron a sí mismas que la gente estaba mucho más disponible a digitalizarse de lo que creíamos. Y por lo tanto se produjo una aceleración del proceso de transformación digital, que eso ha hecho que la demanda por nuevo trabajo haya sido mucho menos significativa, pese a que el crecimiento igual ha estado, aunque el crecimiento ha sido bajo. Me pregunto, las cajeras que salieron de los supermercados, ¿estuvieron en un proceso de reskilling que pudieran tomar otras posiciones o simplemente, ¿sabes qué más? Para afuera? Y hoy día vamos a un supermercado, no sé, un 30% de las cajas son automáticas, y no me extrañaría nada que en 2 años sea el 100%. Entonces creo que las empresas necesitan un catalizador, y creo que espacios como este están, pero hay que ser realista que no es obvio lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es hacer reskilling, usar inteligencia artificial en procesos dolorosos que hoy día eh, todavía generan problemas, pero no va a ser el típico master plan que uno hacía antes y decía, mira, la tecnología la vamos a bajar así. Esto es distinto, esto es desordenado, es más caótico, y nos cuesta vivir espacios caóticos, pero creo que vamos atrasados. No hablábamos de esto hace un año. Y por eso también es importante el trabajo con instituciones como Sofofa, como la academia, porque en el fondo para tratar de ir haciendo match y para tratar de entender estos fenómenos que, tal como tú dices, las empresas están metidas en el día a día y no tienen a veces el espacio para ver qué es lo que está pasando en el mercado laboral como un todo, ¿no? Así es. Cecilia, tú también lo deslizaste al principio. El tema, digamos, la poca creación de empleo o el alto nivel de desempleo no nos pega a todos de la misma forma. ¿Cuáles son los grupos que se están quedando atrás? Ya, es que es bien interesante la pregunta y lo quiero vincular con lo que decía Lorenzo y lo que decía Natalia, de estos empleos que nos faltan. Estoy completamente de acuerdo con Lorenzo que no sabemos qué es lo que hay que hacer, porque esto es tan rápido y nosotros lo estamos viviendo aquí en el S con las clases en el fondo. ¿Cómo preguntar? ¿Cómo hacer las pruebas? ¿Cómo hacer pruebas ahora? ¿Cómo mandar trabajos para la casa? O sea, estamos todos como cabeceándonos cómo enfrentar este cambio que hay. Mucha gente que dice que este es el cambio más grande que ha sufrido la humanidad nunca. Entonces, no tenemos respuestas, pero sí hay algo cuando yo miro la situación de empleo y la comparo con los países a los que nos gustaría parecernos, si hay algo que salta muy fuerte, porque está lo que dice Lorenzo de la brecha de género, mujeres, tenemos una brecha grande en mujeres, pero todavía es más grande la brecha en ocupación juvenil, ¿ya? Ahí los números son enormes, o sea, en los países desarrollados los jóvenes estudian y trabajan, compatibilizan mucho más, y está la típica película que uno ve y no estamos hablando de gente de sectores vulnerables, no, los jóvenes los fines de semana se buscan sus pesos, trabajan. ¿Y por qué? Yo creo que eso es súper importante, porque si hay algo que no sabemos lo que hay que enseñar, pero si hay algo que está muy claro es que siempre vamos a necesitar, y esa es la ventaja humana, las habilidades socioemocionales. Y las virtudes blandas, que se llaman las habilidades blandas, la disciplina, el esfuerzo, la creatividad, el empuje,
Bueno, todas esas son como habilidades que se van creando. Si hay un joven que a los 15 años, los fines de semana, va y hace un trabajo y se tiene que levantar temprano y está en contacto con gente. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, y este es un esfuerzo público-privado en el fondo, para hacer más compatible el trabajo con los estudios. Las universidades tienen aquí tarea pendiente también, porque tenemos unos currículums muy rígidos, hay una serie de incentivos que no contribuyen a esto, pero si yo tuviera que decir con la dificultad que es decir qué es lo que hay que hacer, sí yo diría incorporemos a los jóvenes antes al desarrollo de habilidades socioemocionales, habilidades blandas, porque eso les va a permitir después adaptarse a algo que no sabemos qué es lo que es. Pero sí sigue siendo muy válido esto que se descubrió hace harto tiempo, la inteligencia emocional no la tiene la inteligencia artificial. Esa es nuestra, y eso se desarrolla en el trabajo temprano. Entonces, yo creo que ahí hay un área en la que las empresas tienen que colaborar, las universidades, y de alguna manera también las señales que dé la política pública. Y en el caso de las mujeres fuimos súper afectadas durante pandemia, teníamos un desempleo mayor, tú dijiste que se ha recuperado más rápido que los hombres. La tasa de ocupación. Ok, Sí, la tasa de ocupación de las mujeres está más cerca. Esto no es un éxito, porque uno dice, logramos recuperar lo que teníamos hace 6 años atrás. Ya, en el caso de las mujeres todavía no se logra, faltan 50.000 para llegar a lo de 6 años atrás. Pero entre medio, aquí también hay un fenómeno que tiene un lado negativo, que es la demografía, que está tan en contra. Bueno, como las mujeres postergan tanto la maternidad, sí se incorporan al mercado laboral y se encuentran con esta situación que no encuentran empleo. Por eso el desempleo femenino es más alto que el desempleo masculino. Pero en el caso de los hombres, yo creo que esto está vinculado con la crisis que hemos tenido en el rubro inmobiliario, en la construcción, que es un sector que emplea mayoritariamente hombres y que sigue rezagado. Yo creo que esa es lo que explica que en el caso de los hombres nos falten 250.000. Pero esto es, o sea, lograrlo no es, listo, resolvimos el problema. No, recién recuperamos lo que teníamos hace 6 años atrás. Y necesitamos avanzar mucho más que eso. Natalia, tú ya mencionaste el impacto que va a tener la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, pero Cecilia nos introduce un tema que también nos importa mucho, que tiene que ver con el cambio demográfico. ¿De qué manera la flexibilidad, por ejemplo, factores como la flexibilidad en el mercado laboral, ayudan a atraer a gente que podría estar en el mercado laboral, pero que en este minuto no lo está? Amo la pregunta y amo que haya traído el tema de demografía. Creo que una de las trampas que tenemos cuando pensamos en este tema es no pensar sistémicamente, ¿no? Pensar desde algunas tendencias que explican algunas cosas y perdernos la mirada completa. Y la verdad que mientras estamos hablando de lo que estamos hablando, y está la inteligencia artificial, y hay otras tecnologías que están rompiendo el partido, de las que hablamos mucho menos, están los cambios demográficos. Tenemos menos jóvenes naciendo, sin lugar a dudas. Los que viajan saben que hay partes del mundo donde están cerrando colegios, ¿no? Porque no hay jóvenes. Pero al mismo tiempo estamos envejeciendo, vamos a vivir muchos años. En los últimos 25 años la esperanza de vida creció 25 años. Pero el salto que nos vamos a pegar en los próximos años va a ser mucho más brutal. Porque la ciencia, las biotech están avanzando a una velocidad muy rápida. Lo saben los líderes como Vladimir Putin y los que estaban hablando Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. de la vida eterna ya prácticamente. Él debe saber algo que yo no sé en todo caso, estoy segura de eso, pero más allá de eso sí, en los congresos científicos se habla de inmortalidad, se habla de ese tipo de temas en serio, no es ciencia ficción, se está hablando de eso, ¿no? Y están pasando cosas muy importantes en ese ámbito. Y es amortalidad, porque Sí, solo uno puede morir por un accidente, no somos inmortales. Claro. Pero Sí. me llamó No por mucho cosas la naturales, también. digamos. Sí, igual no hay que olvidarse que hoy estamos muriendo sobre todo de enfermedades que nos causamos nosotros mismos y de salud mental. O sea, nosotros mismos somos nuestro enemigo principal en este momento. Pero dicho eso, ¿no? Tenemos cambios demográficos. Vamos a tener que trabajar muchos años. O vamos a querer trabajar muchos años también, ¿no? El sistema, voy a exagerar de vuelta, perdonen, pero yo lo hago a propósito porque creo que muestra mucho. Nosotros inventamos el mundo del trabajo en una época que la demografía era una pirámide, ¿ya? Y nuestra estructura organizacional responde todavía a esa pirámide. Voy a exagerar, yo sé que todos ustedes no, pero la mayoría de los que están afuera y no somos nosotros, lo que pasa es que contratamos de forma barata muchos jóvenes
para que hagan una carrera y los mejores lleguen a los mejores puestos, ¿sí? Esto es lo que había atrás de la estructura piramidal. ¿Y si no hay jóvenes? ¿Y si hay muchos más arriba? ¿Y si ahora el trabajo, la población que más crece tiene más de 55 años? Esa es. Si la corte que más gente tiene en Chile tiene 33 años, ¿por qué estamos buscando gente de 18? Si la gente no quiere trabajar antes de los 25, si aparte las expectativas de vida son distintas, la calidad de vida de los jóvenes es distinta, no quieren trabajar barato y mucho, aparte de ser pocos, ¿no? Y son escasos, entonces todo esto está pasando al mismo tiempo. Eso nos obliga de verdad a repensar el mundo del trabajo profundamente, pero profundamente en serio, ¿no? Pensar las estructuras organizacionales, pensar las habilidades, como dije hace un rato, pensar qué significa la experiencia laboral, en qué horarios vamos a trabajar, cuántos años vamos a trabajar, cómo vamos a compatibilizar esta expectativa de vida mejor que nos trae la ciencia con el mundo del trabajo. Pero profundamente, Isa, vamos a tener que pensarlo, porque si no se va a romper la estructura adentro. Estoy segura de que eso está empezando a generarnos problemas actualmente, desde ya. Y en el caso de las mujeres, capaz mostramos más claro eso, ¿no? Porque esto de la conciliación por obligaciones y por la carga desigual se ha empezado a aparecer antes que en los hombres. Entonces vemos que la manera de incorporar mujeres al trabajo es repensar la estructura del trabajo. Pensar los horarios, pensar las posibilidades, pensar las posibilidades de flexibilizar para que la mujer pueda adecuar su carga laboral y su carga personal. Pero yo creo que eso se va a extender, ¿no? Idealmente mujeres y hombres. Claro, Pero es el sí, punto. Solo Lorenzo. lo muestra, creo yo. yo no puedo dejar pasar el tema, porque no podemos quedar con el diagnóstico de que el trabajo femenino está frenado solo por No. no haber una ley de salario mínimo universal. Yo creo que ese es un tremendo tema, pero siento que las empresas podemos hacer mucho más en esto de lo que estamos haciendo. Siempre cito el ejemplo de Colombia. Colombia tiene un desarrollo económico mucho menor que Chile, no tiene un proyecto salario mínimo universal y la empleabilidad femenina es infinitamente más alta que en Chile. Entonces tú dices, pero ¿qué diferencia hubo en Colombia y en Chile? Y cuando investigas, hay una norma en Colombia del año 91 en que en el Estado, en cualquier terna para cualquier trabajo tenía que haber una mujer. Una cosa tan simple como esa. Y de hecho Silvia Escobar, a quien conocí que es era la presidenta de Terpel, me decía, yo llegué a ser economista porque entré al aparato público a través de un proceso como este. Entonces, creo que hay que intencionar la equidad de género en las empresas y estamos declarándolo mucho, pero haciendo poco. Ejemplos como este, es decir, en cada terna pon una mujer, siempre. Y eso va a provocar que donde tienes 37% de mujeres en 10 años vas a tener, no tengo idea, 50. O sea, creo que hay que vertebrar, como dice la gente joven, esta idea de equidad de género, ok, pero bajémosla. ¿Ya? Y hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Fíjense que en este tema de inteligencia artificial, McKinsey hizo un estudio en Chile. Y cuando dice, es difícil predecir, pero hay ciertas cosas que las empresas debieran hacer. Y una de ellas es, crezca el número de mujeres, crezcan trabajadores rurales, una cosa que a mí me sorprendió mucho. Tenga la conectividad para que usted pueda incorporar a gente que vive en el campo y que puede ser futuros empleados de Copeco, de cualquier empresa, aunque no se muevan de su lugar. Vean, insista en la diversidad, reskilling como un fenómeno permanente. Segundo, flexibilidad. Cuando pensamos en el 28% de trabajo informal, no vamos a formalizar esa cantidad de trabajo. Probablemente hay mucha gente ahí que no quiere ir a un trabajo de 44 horas. ¿Cómo le damos seguridad social a ese mundo? En la Cámara tenemos un proyecto precioso que se llama One Click, que está buscando decir, tú puedes pagarle un adicional a tu jardinero para que ese jardinero tenga seguridad social. Ese jardinero nunca se va a formalizar, pero probablemente tenemos que encontrar herramientas flexibles que nos permitan formalizar a un trabajo que, como dice Natalia, va a ser mucho más flexible. ¿Por qué no pensar que las empresas van a tener mucha gente freelance? ¿Y cómo hacemos que el freelance ya no sea un trabajo precario, sino que sea un trabajo? Entonces creo que hay que mirar para adelante pensando primero con optimismo. Yo creo que hay que ser súper optimista. Alguien en una conversación que tuvimos hace una semana, que éramos gente mayor, que era bien pesimista, leyó un texto y el texto era de Sócrates. Y Sócrates decía lo mismo, está aquí presente. ¿Ya? Entonces creo que hay que tener cuidado con caer en el pesimismo. ¿Ah? La inteligencia artificial va a ser una tremenda herramienta que no sabemos para dónde nos va a llevar, que depende de nosotros. Pero ojo, las empresas pueden hacer mucho más de lo que estamos haciendo y creo que el rol de los gremios, el rol de ICARE es convocar conversaciones como esta para acelerar estos procesos. Digo.
Natalia. Solo así chiquitito para no dejar a Cecilia sin hablar. Un ejemplo concreto. Cuando pensamos en cargos que están desapareciendo, las secretarias es un muy buen ejemplo porque todos conocemos las secretarias, ¿ya? Y todos valoramos, aparte, las redes, la cultura, la manera en que se compromete con el trabajo. Y sin embargo están desapareciendo. Y resulta que tienen un 45, entre 45 y 60% de match en habilidades con cargos que estamos buscando las empresas y no encontramos. Todos los de e-commerce, todos los de abastecimiento tienen un match muy amplio. Entonces, armar formación a la medida para poder trasladar a las mujeres de cargos que tienen riesgo de desaparecer de manera preventiva, para trasladarlo a lugares donde hay alta demanda, es una de las cosas concretas que podemos hacer. Hay un millón de mujeres que están en empleos de riesgo de automatización. Tenemos más riesgo de automatización las mujeres que los hombres. Oye, pero hay un tema yo lo encuentro obvio, pero nuestra legislación no ayuda en eso. A mí me tocó participar en este proyecto que fue el puente, y cuando uno habla de la indemnización por años de servicio, siempre la ve como una rigidez muy grande para contratar y despedir, pero es también una rigidez para flexibilizar dentro de la empresa, porque de acuerdo a la ley, si uno tiene una secretaria y le dice ya, se acabó la pega secretaria, ahora tú vas a hacer otra, la ley obliga a indemnizarla. Entonces, ahí es una rigidez enorme que nos genera esa política. Lo mismo respecto al empleo de personas adultas mayores. Y de hecho, cuando planteamos en el libro modificar las indemnizaciones por años de servicio, no solo lo pensamos como una medida para flexibilizar la contratación, sino que es para que haya movilidad dentro de las mismas empresas, porque probablemente una persona a los 65 años que quiere seguir trabajando, pero no quiere seguir trabajando 44 horas a la semana, con la misma carga, y probablemente también está dispuesta a trabajar por menos. Pero si el empleador le cambia las condiciones laborales, tiene que pagarle la indemnización por años de servicio. Entonces lo más probable es que diga, si ya te indemnicé, sabes que te desvinculo. Entonces tenemos ahí una legislación que yo creo que es un tremendo tapón para hacer todos estos cambios que necesitamos de adaptabilidad en el trabajo. ¿Nos puedes contar de qué se trata la propuesta que tiene el puente en esa área específica, por si hay alguien que no sabe de qué se trata? Bueno, la verdad es que no es para nada inventar la rueda. Aquí lo que se propuso es aplicar a todos los trabajadores del Código del Trabajo lo mismo que existe para las trabajadoras de casa particular, que es una indemnización a todo evento, que es al final profundizar el seguro cesantía, de tal forma que una persona que lleva 10 años trabajando y se cambia voluntariamente o es desvinculada, se lleve 5 meses, que es más o menos el promedio de los países nórdicos. Una persona con 10 años de trabajo se lleva como 5 meses de sueldo. Pero en todas las situaciones, si se cambia voluntariamente o la empresa lo desvincula o lo cambia de función dentro de la empresa. Toma, tú tienes estos ahorros y te puedes tener la tranquilidad durante 5 meses, a lo mejor no vas a encontrar trabajo al tiro en general, aparte de la situación que está pasando ahora, pero en general los datos muestran que una persona cuando es despedida se demora en promedio 3 o 4 meses en encontrar empleo. Es hacer eso mismo en el fondo y fue súper interesante que hicimos esta propuesta y dijimos, esto va a generar un montón de rechazo. Y la verdad que no, ha tenido mucha acogida en el fondo. Y lo están mencionando personas de otros centros de estudio, la SOFOFA, este proyecto, esta propuesta que hizo la Confederación de la Producción y el Comercio, también tomó el mismo tema. Entonces, se está creando alguna masa crítica para cambiar la que yo creo que es la principal rigidez de nuestro mercado laboral. Y tomándome de eso, porque estamos en un año electoral, ya que a poco, en noviembre es la primera vuelta, ¿cuál crees tú que debería ser el foco de las campañas presidenciales en términos de empleo? ¿Cómo dinamizamos el mercado laboral? A ver, yo voy a ser transparente, yo estoy trabajando en el comando de Evelyn Matei y tenemos una serie de propuestas respecto a este tema, pero probablemente la más relevante es destrabar los permisos para que haya inversión. La correlación entre la inversión y el empleo es altísima, es como más del 80%. Crece la inversión, eso crece el empleo. De hecho, yo creo que es una de las causas de que este periodo de bajo crecimiento, que ha sido de 2%, pero si uno toma el promedio, la inversión ha crecido 0%. Y está muy vinculado inversión y empleo. Entonces, la primera medida de destrabar proyectos de inversión es súper relevante. Y después está esta idea de, nosotros tenemos una lógica de política social
que premia la informalidad laboral de alguna manera, por la gratuidad, porque las personas prefieren esconder ingresos para recibir subsidios. Hay que dar vuelta a esa lógica y empezar a premiar la formalidad laboral. Entonces hay propuestas directas que apuntan a, si tú te formalizas, aquí hay un subsidio, está esta idea que se llama el impuesto negativo al ingreso, que es en el fondo cambiar todos estos planes sociales que tenemos por transferencias directas en función del ingreso formal de los trabajadores. Ahora, todas estas propuestas requieren ley, y esa es como una restricción que tenemos, porque entonces uno tendría que decir, ¿cuál es la principal reforma en Chile para destrabar el empleo? La reforma política. Esa es la reforma política. Natalia, ¿cuáles son desde Sofofa, digamos, qué es lo que ustedes están viendo que serían los puntos claves para destrabar el mercado laboral? Déjame no hablar como Sofofa y hablar como en mi rol de capital humano, porque seguramente si le preguntas a Rosario, Rosario contestaría algo distinto, ¿no? Pero dado quién soy yo y qué sé, yo creo que el salto que nos podemos pegar muy importante es tener inteligencia de mercado laboral. Lo que hemos hablado acá, ¿no? De tener data, pero a un nivel de información que nos permita entender el impacto de todo lo que estamos viviendo. Y eso nos falta. Tenemos algunas buenas noticias. En el gobierno de Piñera II se creó el área de prospección laboral y este gobierno va a dejar una estrategia de prospección laboral. Hay que avanzar en eso, hay que avanzar de verdad en tener la capacidad de tener datos finos para entender quiénes son las personas, qué habilidades tienen, hacia dónde está creando empleo, en qué regiones, en qué empresas, ¿sí? Tenemos otra buena noticia y hay que profundizarla. La Bolsa Nacional de Empleo se va a ir a habilidades, que significa dejar de buscar por ocupación. En esto estamos diciendo match más fino en habilidades. Falta para que se pueda implementar, pero está el operador, están empezando a trabajar en eso. Estas dos cosas combinadas, ¿qué nos permitirían? Si logramos tener una taxonomía de habilidades y ocupaciones, suena muy nerd lo que estoy diciendo, pero es fácil de conseguir. Podríamos empezar a trabajar en formación por brecha, que capitalice las experiencias previas de las personas, que una persona pueda reconocer sus habilidades, formarse en el sistema público con lo que falta y acceder oportunamente a los nuevos puestos de trabajo. Esto significaría, por ejemplo, que cuando yo digo, hay gente que la caricatura eran hombres, ahora están empezando a aparecer mujeres de 55 años que tuvieron un cargo de nivel medio en la estructura, que salen del mercado laboral y que no pueden durante un año volver a insertarse, sería tener una inteligencia en el mercado laboral que dijera, todo esto de lo que tú hiciste en tu experiencia, te da todas estas habilidades, las que te faltan son estas, y acá están las ocupaciones, ¿no? Eso hoy no podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo uno a uno, no tenemos una inteligencia suficiente. Seguimos creyendo, voy a hacer caricatura de vuelta, que cuando una persona se va del mercado laboral y su ocupación desaparece o es difícil, hay que formarla de vuelta como si no supiera nada, en blanco, ¿sí? Sin capitalizar las experiencias previas. Y eso no se puede porque necesitamos darle trabajo a gente de más de 55, con riqueza en su experiencia. Y no tenemos un instrumento público todavía que permita eso. Eso quiero recalcar mucho. Son problemas nuevos. Tenemos que repensar soluciones e inteligencia que nos permita trabajar en ellos. Lorenzo, siguiendo en esta línea, y es algo que tú dices constantemente y que también lo sacaste en esta conversación, ¿cuál es la importancia del trabajo público-privado y los esfuerzos públicos-privados? Uf, tremenda pregunta. A ver, yo diría primero el compartir experiencia con el Estado, con los ministros, con la gente que está generando ideas de política pública. Tratar de basar esto en evidencia y no en ideología. Creo que el rol más importante que ha jugado ICARE desde siempre es ser un punto de encuentro para conversar temas complejos, ¿ya? Y por lo tanto, todo el conocimiento, piensen ustedes, el ministro Grau, que yo le tengo un tremendo respeto, yo siempre digo, ministro, usted nunca trabajó en una empresa. Entonces, compartamos la experiencia de los gerentes de personas de las empresas, del área de tecnología. Entonces, creo que el esfuerzo público-privado de solo conversar. Te voy a dar un ejemplo que a mí me tocó cuando Juan estaba de presidente en la CPC, yo era presidente de ICARE, decidimos colaborar en lista de espera. Hicimos un proyecto precioso, soy experto en lista de espera, nadie nos infló, digamos, se lo entregamos a la ministra Aguilera, no pasó nada, pero aprendimos mucho. Y también la gente que trabajó con nosotros desde el gobierno te reconoce que aprendió mucho. No quiere decir que se aplicó al día siguiente. Entonces creo que
tiene que haber espacio porque los temas que estamos hablando son complejísimos. El tema del trabajo es multivariable, depende fuertemente de la inversión, es sectorial. Yo tengo la cifra que sacó McKinsey de la pérdida de empleo en Chile y aparece lo que tú mencionabas de la agricultura y las forestales. Entonces, creo que el esfuerzo público-privado, en la medida en que termina en propuestas concretas, yo he revisado las propuestas de las candidaturas, por ejemplo, y hay mucha propuesta de los centros de estudio que es interesante poner arriba de la mesa, pero para eso tiene que haber colaboración público-privada. Tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos en temas tan sensibles como el tema de la indemnización por año de servicio. El promedio de la OCDE son 3. Estamos en día, somos el país que tiene la mayor indemnización, hay países que no tienen. Hay propuestas súper razonables y creo que en la medida en que la autoridad las conoce y tiene la posibilidad de comentar con los centros de estudio, se genera un espacio de que la política pública ya no dependa del color político del gobierno de turno. Creo que este gobierno ha sido mucho mejor de lo que yo habría esperado el primer día, por mucho trabajo que hubo desde la CPC, desde la SOFOFA, desde ICARE. No quiere decir que hayamos influido demasiado, Claro. pero por lo menos la conversación generó espacios que moderaron ciertas cosas que si no habrían sido mucho peores, digamos. Y en la instalación de futuro. Yo creo que si no estamos juntos mirando futuro, desaparece porque los tiempos políticos son una amenaza muy grande para pensar en estas cosas. Para un gobierno de 4 años, No puede. Poquísimo. No puede. creo que los errores más grandes que ha cometido este país es... Pero ojo, mi experiencia es que ese espacio de colaboración público-privado es fértil. Todo lo que quiso hacer Juan Sutil como ministro de Desarrollo Social en la Araucanía salió de un grupo de trabajo que hubo en ICARE en los años, no sé, 2014, 2015, y que conversaron. Está bien, pero ahí se llegó a propuestas. Entonces creo que hay que promover estos espacios. No quiere decir que tú vas a ceder todo lo que tú crees, pero ojo, también aprendes de la contraparte, de cuál es su mirada de un fenómeno que es complejo y la multimirada siempre aporta, digamos. Y como es súper importante escuchar, vamos a abrir ahora el micrófono para quienes quieran hacer una pregunta. Lo único que les pido es que prendan el micrófono y digan su nombre. No se amontonen, por favor. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Lo apretaste? Sí, ¿aló? Sí. Hola, encantada de estar acá. Mi nombre es María del Pilar Toledo y tengo 2 preguntas. Una, ustedes mencionaron en un principio que habían aumentado los tiempos para encontrar empleo, pero Cecilia también dijo que eran, en un minuto dijiste 3 a 4 meses. ¿Ese es el nuevo tiempo? No, ¿Cuál es el nuevo tiempo? no, pero Y- estás, o estás, me imagino que hay una segmentación y está dividido por eso. sí, estos datos no los muestra la encuesta de empleo todos los meses, aquí hay que meterse en la base de datos. Hace poco tiempo atrás, Juan Bravo de la Diego Portales hizo este análisis y el tiempo promedio ha subido y lo que él detecta, o sea, el tiempo promedio probablemente está en 5 meses o tirando 6 meses ahora, pero también él detecta este grupo de profesionales, esta cesantía ilustrada, que hay jóvenes que de repente pasan tiempos mucho más largos. Eso es un tema, si uno mira el tema de productividad, el costo de eso es altísimo, porque un joven que está en el periodo de generar productividad, que pase un año fuera del mercado laboral, además del tema anímico que eso significa, el deterioro de autoestima, tiene un efecto muy, muy importante, no lograr que esta persona entre al mercado laboral en menos tiempo. Así que, no, los 3 o 4 meses era lo que era usualmente. Ok. Natalia. De los 900.000 que nos decía que están buscando trabajo, 148.000 llevan más de un año buscando, 1 de cada 6. Sí. Y tengo otra pregunta, que Cecilia habló de que uno de los cambios más importantes que se necesitaban era en una reforma política. Y creo que eso, totalmente de acuerdo, pero me gustaría que hicieras un poco una bajada para entender un poco más a qué te refieres. Claro, ¿por qué una reforma política? Porque la verdad que cuando uno plantea todos estos temas de política pública que necesitamos para resolver el tema del empleo y muchos otros temas más, normalmente son proyectos de ley. O sea, aquí son pocas cosas las que podemos hacer simplemente a través de decretos o a través de... muchas de las cosas, por ejemplo, el tema de las indemnizaciones por año de servicio, esta idea del impuesto negativo al ingreso, todo lo que tiene que ver con incentivo a la formalidad laboral, son todas leyes. Y estamos viendo que es tremendamente difícil aprobar proyectos de ley en el Congreso.
yo creo que tenemos que cambiar las reglas de la política. El cambio que hicimos en el año 2015 fue tremendamente negativo. Se fragmentó mucho el mundo político, tenemos 25 partidos políticos, estábamos viendo, además uno ve ahora, por ejemplo, ve las listas de candidatos y le llaman la atención algunos nombres que uno dice, a ver, esta persona es hasta un delincuente, ¿qué hace ahí? Porque los distritos son tan grandes que la situación a que se enfrentan los partidos es que un candidato no tiene tiempo de darse a conocer en Chile, en la campaña. Entonces vamos poniendo figuras conocidas que después en el Congreso se ha deteriorado la calidad de los parlamentarios en forma muy significativa y tiene un poco que ver con todo lo que hemos hecho, con los incentivos, con cómo se financia la plata pública a la política. Tenemos reglas en el sistema político que los incentivos que generan son en contra de la calidad de la política. Y concuerdo con Lorenzo que el periodo de 4 años también fue una reforma negativa. No sé si 6 era mucho, pero 5 parecería más razonable, porque finalmente aquí lo que nos pasa es que hay un solo año en que el gobierno puede aprobar reformas, porque entre medio le tocan las elecciones de alcalde, entonces le queda un año para tener una conversación política que no esté enturbiada por las elecciones, bueno, y eso en este gobierno tocaron más elecciones todavía. Entonces, porque hubo procesos de plebiscito, etcétera. Sí. Entonces fue un gobierno que además fue muy marcado por los elecciones. procesos. Ujú. ¿Otra pregunta? Sí. Federico Morelo. Por de pronto agradecerles la conversación, un lujo realmente, un lujo lleno de datos y datos muy, muy útiles. Mi pregunta, usted, Cecilia, tú hablabas del desempleo en promedio, pero hay regiones que el desempleo es mucho más marcado, probablemente relacionado con los rubros de cada una de las regiones. La pregunta es si además no habría que pensar en trabajos que tengan que ver con mayor descentralización. Hoy Chile es un país muy, muy centralizado. Si hay políticas públicas que también puedan beneficiar eso. sí, yo en el tema de descentralización hago el mea culpa de que la mayoría de los economistas no tenemos esta tendencia a mirar la macro, pero el diagnóstico lo comparto completamente. Tenemos un serio problema de centralización, incluso de las políticas públicas, no hay mucho enfoque regional, y la reforma que se hizo, que fue crear estos gobiernos regionales, también tuvo algunos problemas de diseño. Y por supuesto que yo creo que tenemos que avanzar en empoderar mucho más la toma de decisiones dentro de las regiones para que las políticas tengan más que ver con la realidad de cada región y no con lo que uno mira desde Teatino 120 en el centro de Santiago, ¿no? Pero lo comparto. Ahí yo creo que hay que incorporar miradas que han estado fuera, a lo mejor. Hay gente que se ha especializado en temas de descentralización y tenemos que escuchar más a las regiones. A mí, la verdad que las pocas veces que he viajado fuera de Santiago a dar una charla, uno nota ahí esta demanda de la gente de regiones por ser escuchados y porque no son vistos en general en las discusiones. Yo creo que tenemos una deuda grande ahí. Qué interesante, me voy con tarea para la casa también, porque yo creo que los medios hemos influido en no mostrar muchas veces lo que se está haciendo en regiones. Y tal como tú dices, también hay una realidad muy distinta. O sea, Chile está súper segmentado. En el norte tenemos la minería, en los lagos tenemos la pesca y la salmonicultura, tenemos lo forestal en la región de la Araucanía. O sea, somos como la agricultura en el centro. O sea, somos además como súper parcelados en nuestra actividad económica. Natalia. Sí, yo quería agregar que yo no soy experta en ninguno de tus temas, de los temas directos de la pregunta, Federico, pero la política pública laboral tiene un sesgo, que uno mira el Ministerio del Trabajo y está separado por instrumentos. Tiene gente que mira capacitación, gente que mira certificación, gente que está en la ADT, gente... Pero la problemática compleja que estamos describiendo no se resuelve con metas al producto final, ¿no? No es que si capacitamos más se resuelve. No es eso, no es la intermediación. Es tener el desafío y entender entonces cómo impactar. Y eso no lo tenemos en el Ministerio del Trabajo. Yo he tratado de investigar un poco y parece que los ministerios antiguos no tenían ese tipo de formación en ninguna parte. Y si uno va a los ministerios más modernos, se presentan desde los desafíos y no desde los instrumentos, ¿no? Ahí tenemos un tema. Segundo, en Chile no tenemos instrumentos vinculados al desarrollo industrial en el mundo laboral. Están en el de economía, ¿ya? Pero no en el del trabajo.
Entonces, esa conversación sobre sectores de futuro que podrían generar inversión y trabajo no está, no existe. Hay que articularla desde lo público-privado, pero no está necesariamente desde el gobierno. Como experiencia, nosotros estamos trabajando con el gobierno de México, de casualidad, desde los productos que hacemos y muy vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahora, desde esta semana, vamos a hacer 2 proyectos para ver el futuro de la industria aeroespacial y farma en México. Y es para el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Pero el plan final es un plan de desarrollo de capital humano, basado en habilidades. Y la bajada es territorial. Y entonces hacemos el inventario de habilidades que hay en esos sectores tradicionales, los que necesita la industria del futuro, lo hicimos para automotriz, y mirar el match para que haya inversión, y después bajada a trabajo, a educación. Este tipo de cosas que yo voy a hacer a México, me voy ahora un mes más a México, digo, ¿por qué no las podemos hacer acá? ¿No? Y no encuentro contraparte para eso acá. Hay que hacerlo desde las mesas público-privadas, iniciativas como Relink, forzar la conversación, pero no hay nadie en la estructura de gobierno haciéndose estas preguntas. Y tampoco yo lo he visto en las campañas. ¿Cuáles son los sectores productivos del futuro de Chile? ¿Qué habilidades se requiere? ¿Qué empleo podrían generar? ¿En qué territorio se podrían instalar? ¿Y cómo hacemos que eso pase? Tenemos espacio para una última pregunta aquí. Oye, gracias, súper interesante esta conversación. Mi nombre es Jimena Hernández y tengo 2 preguntas y media. La primera dice relación con la cantidad de profesionales que están sacando de las universidades. No sé, hace 40 años salían, mis números no son exactos, 500 abogados. Hoy día salen 2.000 abogados. Entonces, ¿cómo podemos, a través de información, política, regulación, sacar los profesionales que requerimos y no tener muchos profesionales que están cesantes, desmotivados, por un lado? Por otro lado, como a Lorenzo trabajamos más con los gremios, de modo que puedan tener más apoyo, más información, más difusión de todos los profesionales técnicos que necesitamos. Hoy día muchos jóvenes no quieren ser técnicos, quieren ser abogados, ingenieros, dentistas. Entonces, ¿qué podemos hacer como gremios, como empresarios, para fomentar buenos colegios, buenas formaciones y informar a los jóvenes que están recién partiendo que son muy buenos puestos, difundir? Y la tercera media pregunta es, yo creo que tenemos un gran desafío en comunicar la necesidad de escuchar, de que exista asociaciones público-privados, porque hoy día muchas leyes, muchos decretos están hechos en el escritorio. Entonces no sirven para nada, al contrario, burocratizan y joden más el empleo. Oye, Jimena, súper relevante tu pregunta. Yo le he dado un montón de vueltas. Me ha tocado estar analizando este proyecto que es el Fondo de Educación Superior, que creo que va exactamente en la dirección opuesta de lo que necesitamos, porque se dan fenómenos bien particulares. En Chile, por ejemplo, si uno mira los ocupados, tenemos un número mucho más grande de ocupados con título universitario que ocupados con título técnico. Entonces, llama un poco la atención porque por la estructura productiva de Chile uno debería pensar que debería haber más técnicos que profesionales universitarios. Y claro, hemos hecho políticas que han fomentado o sea, estaba esta idea a lo mejor hace 30 años atrás que el título universitario era lo que te permitía tener La un movilidad estatus y social. un ingreso. Y esa situación cambió porque, claro, tenemos esto que tú dices, un exceso de oferta. Entonces, ¿cómo resolver esto? Y uno puede irse como a 2 extremos. El extremo de decir, un burócrata va a analizar lo que va a pasar en el futuro y le va a decir a las universidades cuánto tienen que cobrar por cada carrera, qué carreras tiene que haber, el número, que eso es un poco el FES, porque el FES va a eso en el fondo. Porque como el Estado lo va a financiar todo, el Estado va a definir cuál es el precio y la cantidad. Y con el cambio tecnológico que estamos teniendo, a mí me parece que eso es nefasto. O sea, no creo que haya esa capacidad de iluminación en una persona que pueda definir estas carreras tienen que crecer, estas tienen que caer. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Y yo creo que es mejor solución irse a la solución más descentralizada posible a través de la información. O sea, aquí las universidades tendrían que publicar universidad tanto que da tal carrera, que la información sea muy pública de
de los que salieron de esta carrera, estos sueldos están ganando, qué porcentaje está trabajando en la profesión que estudió y cuánto se demoraron en encontrar trabajo. De tal manera que los jóvenes cuando toman la decisión vean que, como tú dices, o sea, probablemente carreras técnicas están teniendo mejores empleabilidad que carreras universitarias y está la frustración enorme de tener un título de abogado y trabajar de Uber. Entonces, no creo en la solución estatista de planificar hacia adelante, sobre todo con el cambio tecnológico que tenemos. Yo creo que hay que dar mucho más información y empoderar a los jóvenes. Tenemos una mirada como muy paternalista en esto. Usted está tomando la decisión de su futuro. Revise la información, revise la universidad que está entrando. Creo que también es importante que si un joven entra a estudiar en una universidad, sea deuda y no gratuidad, porque le hace tomar más conciencia de tengo que estudiar algo que me permita pagar mi deuda. Creo que los hemos hecho muy mal en las señales que se dan a los estudiantes de estos acreditadores que les dicen, esta universidad elija usted y esta carrera. Y nos encontramos con un problema gigante. Lorenzo, Me hago cargo de la segunda pregunta. Hay un tremendo esfuerzo que está haciendo la CPC, un proyecto que se llama Cauce, que busca vincular al mundo de las empresas con INACAP para exactamente resolver lo que tú mencionas. Ahora, es súper complejo, porque si tú vas a un colegio, el colegio está encerrado en un lugar súper protegido por seguridad, esos colegios no conocen su entorno, no conocen las empresas que están cerca, entonces lograr hacer ese vínculo, tiendo a pensar que sale más fácil que nazca desde las empresas, que las empresas digan, mira, yo necesito empleados que tengan estas capacidades, estos son técnicos, esos técnicos los puedo capacitar en un Duoc, en un INACAP, puedo hacer, por ejemplo, darle sentido a las prácticas de vacaciones, que muchas empresas lo hacemos, de decir, traigo talento joven, y no quiere decir que viene preparado ni viene listo, pero detecto lo que Natalia dice, ¿no es cierto?, estas habilidades, y termino yo de formar. Creo que hay un tremendo espacio ahí, ¿ya? Creo que las empresas lo estamos aprendiendo un poco a golpe, pero a la larga lo que vemos es que terminamos capacitando a nuestra gente, y está bien, es parte del proceso. Ahora, creo que a su vez, a la inversa, desde el Duoc, desde INACAP, se están generando capas de profesionales súper valiosos, y que también tenemos que abrirnos como empresa a decir, este cargo no necesita un ingeniero de ejecución, necesita un experto electromecánico, ¿te fijas? Y creo que esas dos miradas tienen que complementarse, pero tienes toda la razón que hay un vacío, ¿no?, entre medio muy significativo. Una Natalia. oportunidad. Oportunidad. Voy a hacer tus 2 preguntas y media enteras, voy a tratar de tomarlas. Primero, en lo que tú planteas en la primera medida, hay un efecto que no medimos mucho, que es que en la gratuidad lo que ha empezado a pasar también es que una masa muy grande de personas que acceden con gratuidad a la universidad pierden la gratuidad entre el segundo o tercer año, la mayoría mujeres por temas de cuidado, salen sin haber obtenido nada, no tienen nada que les mejore su empleabilidad con un costo para el país muy alto, ¿ya? Dicho ese problema, voy a contar posibles cosas y cosas. Primero, decir que de verdad las iniciativas público-privadas yo creo que son la solución y funcionan. Nosotros, yo llevo 10 años donde estoy y tenemos 3 políticas públicas entregadas al Estado. Los observatorios laborales que nos permiten entender región a región dónde están las ocupaciones de alta demanda. Sabe que mira bolsas de empleo, talento digital, que es una propuesta de solución para tener gente con habilidades digitales que se va a vivir entero al Ministerio de Hacienda y de Trabajo a partir de este año. Relink, que mira las habilidades, y dicho todo eso, desde esa plataforma, creo que es relevante pensar una transformación que nos permita entender la formación en pedacitos, microcredenciales, formación corta, que permita apalancar rutas largas que acompañen toda la vida, pero que podamos reconocerlas con un Estado que tiene un sistema que permite hacer eso, que no es fácil, es la inteligencia que decía antes, ¿no? Y que entonces muestra caminos a los jóvenes, no de en 7 años más te prometo un trabajo que nadie puede prometer, sino más bien de ir consiguiendo habilitarse en capas más pequeñas con más mejora posibles trabajos, ¿ya? Pero que también permita que los técnicos sigan formándose, que hoy nos cuesta muchísimo. Hoy parte de lo que traba es que nosotros tenemos 7 liceos, trabajamos muchísimo en formación dual, tenemos vinculación con 3.000 empresas, pero una de las cosas que traba es que el chico de 18 años decide si se va a seguir trabajando como técnico
y ese va a ser su tope, porque ya no hay seguramente un paso a la universidad, o hace la apuesta por la universidad. ¿Ya? No hay canales, no hay puentes suficientes para eso. En otros países donde uno mira, hace unos años, yo me acuerdo cuando empecé en mi puesto actual, tenía el ministro de Suiza de Educación y me dijo, yo soy panadero, me formé como técnico panadero. Y llego al Ministerio de Educación porque saltó a la universidad, se siguió formando, y el sistema dual permite eso, ¿no? Y permite la alternancia entre empresa, técnico y academia. Yo creo que ese tipo de cosas más complejas tenemos que empezar a armar. Estoy de acuerdo con Lorenzo de que la empresa tiene un montón de oportunidades para esto, de informar mejor sus vacantes, de entender lo que necesitan, de acercarse a los centros de formación, de hacer alternancias con los profesores. No solo con los alumnos, sino solo prácticas. Los profesores necesitan entender lo que está pasando en la industria. Es complejo, pero veo camino de que se puede, y creo que la inteligencia artificial aparte cambia tanto las reglas de juego que por primera vez nos va a obligar a todos a conversar de esto. Quiero agradecer a todos los que están presentes y me tomo con la media parte. Yo creo que instancias, la media pregunta, instancias como esas son justamente, o sea, nuestro objetivo es justamente abrir espacios de debate, conversar sobre estos temas y tratar de llegar a soluciones comunes, ojalá de la forma, como dice Lorenzo, más optimista posible. Le doy las gracias a quienes nos vieron a través de df.cl y a quienes están presentes hoy, a nombre de Diario Financiero, de Vinculación y del S Business School. Muchas gracias.